estudié varias cosas. Trabajé 4 años de enfermero, nada que ver con esto. Okay. Pero estaba emprendiendo antes de estudiar enfermería. O sea, tenía mi negocio por el lado, por decirlo así, vaya. Tenía mi negocio y trabajaba y estudiaba. Entonces me hice hasta financieramente libre trabajando en el hospital. Y seguía trabajando. Okay. Pensando todavía que me hacía falta cheque por una cosa mental de que ese cheque estaba llegando cada 15 días, seguía trabajando. Hasta un día me di cuenta de que mis temas de conversaciones ni siquiera encajaban con los otros enfermeros. Ya me miraban con, mira, este es el raro que abre siempre los negocios y que echar para adelante y estas cosas. Y dije un día, no, espérate, esto no puede estar así. Yo tengo que salir de esto y dedicarme a otra cosa porque no encajo aquí. Pero seguí trabajando igual, no me fui, hasta que empecé un día que de pronto se empezaron a ir los enfermeros. Por otras razones, ni siquiera se iban del trabajo, se iban para otro trabajo diferente, ¿no? Y me llené de valor y dije, mire, si estas personas se van de aquí, yo también me voy. La única diferencia es que la gente decía, me voy a otro trabajo. Yo también dije, me voy a otro trabajo. Pero mentira, no me fui a ningún trabajo. Ya ese día no trabajé más. Te fuiste a tu propio negocio. Me fui qué bueno. Y entonces el tiempo libre te mata a veces, ¿no? Porque eso es una fórmula rara, eso de que no, el tiempo libre. Tienes que hacer algo eventualmente, porque te digo por experiencia propia en el hospital, los viejitos cuando no se movían, empezaban a salirles escaras en la piel, de sentirse mal, o sea, no puedes quedarte sin hacer nada. Y entonces empecé con este proyecto, que ha tomado forma como 15 veces, debo llamarlo el agua en vez de la éxito por minuto, pero básicamente el principio siempre ha sido el mismo, los mismos principios que yo aprendí en el mundo americano, llevarlo al mundo hispano, o sea, los mismos seminarios que he ido, los mismos conocimientos que me han cambiado mi vida, que me han transformado, poderlo convertir con otras personas que a lo mejor no tienen la capacidad de poder traducir o poder acceder a esta gente, porque esta gente a lo mejor no dan seminarios en español, por decirlo así, ¿no? Y cosas así. Exacto. Y esta filosofía, ¿no?, que me han cambiado a mí, tratarla de ayudar a otras personas compartiéndola con ellos, ¿no? Y ese básicamente es éxito por minuto. Aunque ha tomado diferentes formas y ha hecho otras cosas, ese es el principio inicial y principal. Cuéntame un poquito de ti. Estuve viendo liderazgo hoy. ¿Qué tiempo llevas con lo consideras un blog, verdad? Blog. Sí, un blog. ¿Qué tiempo llevas con él? Casi 3 años. 3 años básicamente con el blog. Sí. El blog Liderazgo Hoy, yo lo lancé hace 3 años. Tengo el podcast también. Y entre el blog, más o menos, yo diría que si sumas los dos, es como 1,5 millones de visitas al año, ¿no? Y más o menos el podcast tiene como 800, 900 mil visitas al año, el blog tiene como 700 mil visitas al año, más o menos. Felicidades. Gracias. Entonces, lo que es el blog, ahorita en julio lancé mi libro, Despierta tu héroe interior. Entonces he estado como loco ahorita viajando, promocionando el libro y todo eso, y de verdad que le ha ido bien, el libro le ha ido muy bien, y tenemos planes en el 2016, ahorita vamos a viajar, vamos a hacer gira por toda Latinoamérica, entonces eso ha sido como que los pilares ahorita de lo que es mi plataforma, pues. ¿Cómo le haces para escribir? Mira, te dije, yo escribí un libro, estoy escribiendo el segundo ahora. ¿Cómo le haces para tu rutina de escribir? O sea, decides, voy a escribir hoy, ¿los martes escribo o qué tienes así, qué rutina usas para escribir? Después te cuento la que uso yo. Fíjate que sí, o sea, yo hasta ahora solo he escrito un libro, ¿no? Entonces, es un proceso que estoy aprendiendo, ¿no? Y sé que voy a aprender más ahorita en el segundo libro, pero lo que te cuento, como yo escribí el primer libro fue porque yo cuando escribí mi primer libro, aparte del blog y el podcast, también estaba trabajando en Procter & Gamble, y yo en Procter trabajaba de 8 a 6, 7 de la noche todos los días, ¿no? Entonces lo que yo hice fue que yo hice cuando hice mi propuesta de publicación, yo hice un resumen de cada capítulo, ¿no? Y eso me tomó un tiempo hacerlo los fines de semana, trabajé en eso, y hacía un pequeño párrafo de cada capítulo. Entonces yo estaba bien claro en cuál era la estructura del libro y cuál era la estructura de cada capítulo. Entonces después, en mis tiempos libres, simplemente en una app que se llama Evernote, yo iba anotando las historias, los conceptos que yo iba a escribir, en cada capítulo, los tenía organizados por capítulo. No escribía, pero simplemente colocaba, como decir, los bullet points de cuáles eran esas ideas. Y entonces lo que hice fue que me tomé 3 semanas de vacaciones, donde pedí un permiso de estos no remunerados, ¿no? Y me fui por 3 semanas a escribir. Y eso fue escribiendo desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche por 3 semanas, incluyendo fines de semana. Y así escribí el 70% del libro. Y después, poco a poco, lo fui puliendo y terminé, ¿no? Pero ese fue el proceso que yo utilicé, claro.
cuando yo pedí mis vacaciones ya yo tenía toda la estructura lista, yo tenía todas las historias que iba a decir más o menos listas, entonces era simplemente sentarme a escribir. Y entonces por eso fui bien productivo y logré hacerlo. Yo creo que si uno pide 3 semanas de vacaciones o te retiras 3 semanas pero no tienes claro lo que vas a escribir, perderías el tiempo muchísimo porque tomas tiempo, ¿no? A hacer toda esa investigación. Entonces, algo así voy a hacer esta vez, ¿no? Estoy empezando el proceso de estructurar los capítulos, estructurar las historias, y cuando yo tenga eso listo, me imagino que me escaparé un mes, me desapareceré del mapa y escribiré. Entonces, eso me ayuda, porque cuando ya escribes el 70-80% del libro, entonces ya los fines de semana y las noches yo voy adelantando y puliendo, pero el 70% de esa obra ya está lista, lo cual para mí me parece que es lo más difícil, ¿no? Es una buena ya después el mismo momentum te va llevando. Es una buena sí, fórmula, y eso yo lo aprendí a Andrés Panasiuk. Andrés Panasiuk, que es uno de mis mentores, él me enseñó eso, él lo hace así, él cuando va a escribir un libro, y él ha escrito ya como 20 libros, y lo que él me decía, mira, que él primero hacía un curso del libro, y entonces él dictaba el curso, y entonces ahí él iba puliendo las historias, él veía cómo la gente reaccionaba a los conceptos, entonces él va puliendo el curso durante un año. Ya cuando tiene el curso bien pulido, que sería lo mismo que lo que es el esquema para mí, él dice, el 1 de diciembre al 31 de diciembre, yo me voy con mi familia a una cabaña y nadie me busca, nadie me consigue, ¿no? Y entonces él escribía ahí, me decía de 8 a 5 de la tarde y después en las noches salía con mi familia a disfrutar y esto. Y entonces el libro básicamente lo escribe en un mes. Pero no es que es un mes, ¿no? Ya tiene un año preparándose, pero el proceso de escritura lo hace un solo golpe. Entonces, eso me funcionó muy bien a mí. Yo sé que hay gente que escribe todas las noches, un poquito cada mañana, y eso le ha funcionado, pero te comento lo que a mí me funcionó. El mando tuyo es mucho más profesional, o sea, a la persona que le dicen escribe 500 palabras al día, eso es lo más básico de lo básico, o sea, eso es un cavernícola que quiere escribir un libro y le dicen haz esto, para que pase algo, ¿no? Pero sí, y lo que a mí me sucede es que 500 palabras al día no me sirve, porque o sea, y eso me pasa a mí, yo no sé si a todo el mundo le sucederá así, pero tú sabes, en mi mente hay como un proceso yo lo llamo de flow, ¿no? Donde yo comienzo a escribir y yo puedo pasar 30 minutos, 40 minutos donde todavía estoy luchando y escribo mal y borro y repito, pero hay un momento que a veces sucede a los 10 minutos, a veces sucede a las 3, que es como que yo agarro, yo no sé cómo decirlo en español, ¿no? Pero como en inglés se llama the flow state, que es cuando sientes que las palabras te fluyen y, exacto, estás alineado, ¿no? Como tienes la musa, ¿no? Y ahí cuando yo siento eso, ahí es donde yo tengo que aprovechar el tiempo y escribo y puedo pasar horas en ese proceso, ¿no? Entonces, si yo escribiera 500 palabras al día, que me tomaría media hora, 40 minutos al día, vamos a suponer, nunca llegaría a ese punto. Entonces, yo intenté hacerlo así al principio y lo que me pasaba es que al día siguiente, cuando leía lo que había escrito el día anterior, ya no me gustaba, entonces borraba. Entonces siempre estaba como que comenzando el principio. Entonces, yo no creo que yo llegue a un modelo así, pero quizás si tuviera más tiempo libre, a lo mejor haría un modelo donde le dedicaría un día completo a escribir a la semana, por ejemplo. Donde yo diga, por poner un ejemplo, los lunes de 8 de la mañana a 5 de la tarde solo escribo. Y después en la semana no lo hago más, ¿no? Pero así sí quizás sí pudiera hacer, en vez de 500 palabras al día, vamos a poner 5.000 palabras en un día y después 6 días sin hacer nada. Y a lo mejor ese modelo funcionaría para mí. Pero no creo que 500 al día funcione. ¿Qué le podrías decir a esas personas que quieren, o sea, están en estado cero y quisieran tener un blog exitoso? Te ven a ti, por ejemplo, como referencia. ¿Qué le pudieras decir esos pasos a tomar? Claro. Te comento, Raúl, que yo creo que cuando una persona quiere tener un blog exitoso, la primera pregunta es, ¿qué es el servicio que tú le vas a dar a los demás, no? Te explico el mayor error que yo he visto a la gente que quiere comenzar un blog y viene y me pregunta, es que, por ejemplo, personas me dicen, yo quisiera hablar un blog sobre mis vivencias, o mi historia, o los viajes que yo hago. ¿Y qué pasa? Que yo siempre digo a las personas, mira, si tú no eres una celebridad, a nadie le interesa tu vida, nadie le interesa tu historia, a nadie le interesa tus viajes. Ahora, si tú vas a hacer un blog donde tú le vas a prestar un servicio a los demás, por ejemplo, si a ti te gusta viajar, en vez de estar hablando de tus viajes, ¿por qué no haces un blog que diga,
te voy a explicar cómo viajar más eficientemente o cómo viajar más económico. A medida que yo viajo, te voy mostrando todo lo que yo he aprendido de cuáles son los mejores lugares para comer, cuáles son los lugares más económicos para quedarse a dormir. Me explico. Entonces, al final, tú le estás dando la vuelta a tu historia de una manera que ayuda a los demás y es de servicio a los demás. Entonces, yo creo que esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo tú le vas a servir a los demás? Entonces, hay que responderla claramente. La segunda pregunta es, ¿dónde está tu punto de diferenciación? ¿En qué vas a ser tú diferente a los demás? Porque es muy probable que tu blog ya exista allá afuera. Si quieres hacer un blog de comida, un blog de éxito, un blog de marketing, un blog de liderazgo, ya hay blogs allá afuera que hablan de eso. Entonces, ¿cuál es tu punto de diferenciación? Y eso es importante porque al final tú quieres que las personas cuando lleguen a tu blog te lean, vean tus videos o tus podcasts o lo que estés haciendo, el contenido que estés haciendo, vean algo que es único y claro. Y eso puede ser que tú lo haces con humor, puede ser que tú tienes un estilo específico, puede ser que seas muy duro o muy suave, pero al final tienes que tener una voz y ser claro y diferenciarte, ¿no? Y yo creo que la tercera es constancia. Entender que como llama Seth Godin, una tribu o unos fans que te sigan, es un proceso de constancia que toma mucho tiempo en construir. Entonces, muchas veces nosotros cuando comenzamos un blog vemos una persona que ya tiene 3, 4, 5 años haciéndolo y decimos, yo quiero eso, pero nos olvidamos cuando esa persona tenía 1 año y hacía todo un esfuerzo y nada más lo leía su mamá y su hermana, ¿no? Entonces, hay que pagar ese precio y entender de que un blog o cualquier plataforma online que tú construyas va a tomar tiempo en hacer. Y si me permite decirte una más, sería invierte en promocionar tu contenido. Yo veo uno de los errores más comunes que veo es que las personas crean el contenido y después no quieren invertir en publicidad para su contenido. Bien sea que publicidad sea contactar otros bloggers para que ellos te ayuden a distribuir el contenido o a escribir artículos guest blogs en otros blogs para que la gente te conozca, o bien sea inclusive pagar por publicidad en Facebook o en Twitter o en estos lugares porque tus posts, tus artículos, tu blog se haga público, ¿no? Porque yo fíjate como yo siempre lo vi, ¿no? Yo le puse un precio a la hora mía de trabajo. Entonces, y eso es un precio hipotético que cada uno le va a poner. Y yo siempre pensé, si yo voy a invertir una cantidad de dinero escribiendo, por ejemplo, tú en tu caso, tú estás haciendo estos videos, vas a editarlos, y eso te toma tiempo, eso tiene un costo, porque tú podrías no estar haciendo esto, y tú podrías estar haciendo otro negocio y recibiendo dinero. Entonces, si tú vas a hacer esa inversión, ¿por qué no invertir de la misma manera que si tienes un negocio, tú inviertes en publicidad para que la gente venga a tu negocio, correcto? ¿Por qué no hacer lo mismo en tu blog? Y entonces eso es algo que uno también debe aprender que se puede hacer y puede ayudarte a que el blog crezca y llegue más rápido a que más personas te vean. Yo siento que muchas veces la gente está buscando el camino gratis, ¿no? El camino gratis es, bueno, yo escribo todo este contenido, yo lo pongo en Facebook y que se haga viral, gratis, o que Google me consiga, ¿no? Que empiece a crecer en los rankings de Google y que la gente me consiga gratis. Y eso va a pasar eventualmente. Pero uno puede acelerar esos procesos creando una estrategia de marketing de tu blog que sea inteligente y con una buena estrategia. Entonces, yo creo que todo eso es así. Yo tengo una página que yo creé que se llama blogexito.com, donde yo explico un poquito mi filosofía de cómo construir un blog. Tengo una serie de videos ahí, es totalmente gratis. Cualquier persona puede ir ahí cuando quiera, blogexito.com y ver los videos, y eso le va a dar una guía de cómo construir un blog, por lo menos lo que yo hice, para llevar liderazgo hoy a lo que es hoy. Excelente, excelente. No, el que no sepa y escuche esto, estoy seguro que se va a beneficiar bastante. Perfecto. Yo motivo mucho a la gente fíjate, pues yo soy muy apasionado evidentemente de los blogs, ¿no? Y yo a la gente los motivo en que un blog, y cuando yo hablo de un blog, puede ser un blog escrito, puede ser un podcast, puede ser un videoblog, un canal de YouTube, una plataforma online es convencido de que puede llevarte a ti a poder vivir de lo que tú tienes pasión. Entonces yo veo a la gente que está obstinada en un trabajo que ellos odian, y a lo mejor les apasiona la cocina, o les apasiona la fotografía, o les apasiona la arquitectura, sea lo que sea que los apasiona, una plataforma online te puede llevar a ti a que tú te dediques toda tu vida y ganes dinero
y te sostengas económicamente haciendo lo que te apasiona. Entonces yo lo veo como que es un no-brainer, ¿no? O sea, como que si de verdad tú tienes las ganas y estás dispuesto a pagar el precio, es la oportunidad que está al alcance de todos nosotros de vivir de lo que nos apasiona. Eso, estoy 100% de acuerdo contigo. Yo lo que veo de las personas es que como esta mentalidad de la gratificación instantánea la tienen siempre, a la hora de ver un blog, ellos esperan que, como cualquier negocio que hacen, que ellos esperan hacer, ¿no? Hacen el blog hoy y en 2 semanas ya están teniendo un salario del blog. Y esta no es la realidad. O sea, no es así, es lo que tú dices. Tienes que aportar valor, diferenciarte de la mayoría de personas, del resto de personas, ser consistente. Y estas son cosas que a las personas les cuesta trabajo hacerlo de gratis. O sea, imagínate que te diga, ahora voy a hacer un blog por 3 meses y no vas a ganar $1. Las personas van a decir, no puedo. No van a querer hacerlo. ¿Entiendes? Y entonces eso es lo que veo que le pasa mucho a las personas, que ellos quieren hacer negocios que vean resultados al momento. Y lo que tú dices, el blog te puede dejar vivir de eso. Porque a las personas no les gusta que le vengan, a las personas no les gusta seguir consejos de expertos. Y tú en un blog puedes diferenciarte y convertirte en un experto, posicionarte como un experto en un tema específico, en un nicho específico. Y si después de esto empiezas a crear productos alrededor de esto, entonces ya puedes vivir de esto. Puedes decir así, ¿no? O sea, definitivamente. Porque es que el problema que yo veo, Raúl, es que tenemos que ayudar a las personas a sacarse la mentalidad de empleado y colocarse una mentalidad de empresario. Por ejemplo, si tú y yo fuéramos a montar un McDonald's y tenemos que invertir en un McDonald's, no me sale la cifra exacta, pero vamos a poner un número redondo, $1 millón, que tú y yo tuviéramos que pedir un préstamo de $1 millón para montar un McDonald's mañana. ¿Tú crees que es lógico que tú y yo en 3 meses recuperemos $1 millón en ventas en un McDonald's? Jamás. Un empresario siempre va a pensar 2, 3, 4 años él va a recuperar su inversión de $1 millón. Y después de ahí en adelante, cuando pague su inversión, ahora el McDonald's será un cash flow constante de dinero. Y así con cualquier negocio. Lo que pasa es que aquí, como la inversión es muy poca, la mayor inversión es el tiempo, es la constancia, es el trabajo, pero la inversión monetaria es muy poca. Entonces la gente tiene esa escasez de empleados y dice, no, yo quiero ganar dinero ya, pero al final sigue siendo una inversión, igual que un McDonald's, igual que un car wash, igual que un restaurante, igual que cualquier negocio que tú vayas a invertir ahorita. Uno no puede esperar recuperar la inversión en menos de 1, 2 o 3 años si es rápido. Igualmente un blog. Claro, ¿no? Y lo que tú dices, eventualmente te puede dar la posibilidad de ese ingreso pasivo, de que tu contenido esté omnipresente siempre en Internet, la gente pueda seguir consumiendo este contenido y tú puedas hacer otras cosas, que es lo que todo el mundo quiere. Todo el mundo al final lo que quiere es el lifestyle ese que están buscando de tener la libertad de poder hacer lo que quieren, ¿no? Pero es lo que tú dices, es que tiene que quitarse esa mentalidad de que trabajo, cobro. Básicamente es totalmente diferente. Esto es trabajo, pero después cobro. Exacto. Y es la cosa. Exactamente. Así mismo es. Estoy contigo 100%. Exactamente. 100%. Ok, amigo, otra pregunta que quería hacerte. ¿Qué consejo le darías a los hispanos en Estados Unidos? O sea, a los hispanos que quieren avanzar, obviamente, ¿no? O sea, estamos hablando de la población de hispanos que viene aquí, que de verdad quiere avanzar, porque vemos mucho, especialmente aquí, como tú dices, en Miami, que vienen aquí simplemente y ya, lo que se dice, se achantan, ya, se quedan fijos, esperan que todo les venga, no hacen nada y se dan por vencidos. Pero no, esas personas que de verdad quieren de verdad avanzar, ¿qué tú le puedes decir a esa gente que hacer? ¿Qué les recomiendas en tu opinión, no? Claro, fíjate, yo pienso que los hispanos, Raúl, tienen unas cualidades que son únicas en el mercado de trabajo y que nosotros como hispanos podemos potenciar y realmente sacarle provecho. Yo siento que si comparamos a los hispanos con los anglosajones o cualquier otro grupo étnico, te vas a dar cuenta que los hispanos, por ejemplo, somos personas profundamente apasionadas y la pasión es algo que mueve el mundo. Los hispanos somos personas entusiasmadas y eso mueve. Los hispanos somos personas familiares, es decir, un hispano cuando se comunica transmite cariño, transmite amor, transmite calidez, porque así somos nosotros como hispanos. Y esas son habilidades que es difícil aprender, pero están en nuestra sangre. Entonces, yo lo que creo es que un hispano ya naturalmente tiene ese tipo de cosas que es, como te digo, es difícil de aprender. Lo que el hispano tiene que ahora aprender son las cosas que en mi opinión son fáciles de aprender, como por ejemplo, ser disciplinado, ser constante, o sea, aprender un poquito de los americanos, esa parte de ser puntuales,
que eso es sencillo aprender. Entonces yo creo que si uno logra desarrollar esa ética de trabajo que uno ve en los americanos, unido a esas fortalezas intrínsecas que tenemos nosotros como cultura hispana, como es la pasión, el amor, la familiaridad, el contacto con el ser humano, los hispanos no tienen fronteras. Y nosotros estamos ahorita en un país, Estados Unidos es un país, realmente el país de la posibilidad, de la oportunidad. Cualquier persona acá, yo te digo, yo soy venezolano y yo vengo de Venezuela y estoy entristecido por mi país, por la situación que está ocurriendo en mi nación, donde no importa lo emprendedor que tú seas, no importa lo que seas, y exactamente igual lo que tú ves en Cuba, hay un gobierno que no permite a la gente crecer. Aquí estamos en un lugar de libertad, donde está en tus manos. Entonces, tenemos todo eso en las manos, tenemos esas fortalezas. Nada más necesitamos aprender ciertas cosas que son sencillas de aprender y hacer que las cosas pasen. Y los hispanos no tenemos frontera. De verdad, los hispanos, te digo, nosotros como hispanos, Raúl, estamos creciendo más que cualquier otro grupo geográfico. Estamos realmente dominando las esferas de las artes, del deporte, de todo en este país. Y eventualmente vamos a dominar el área de los negocios también. Entonces, es simplemente aprovechar esto, hacer lo que tú dijiste, me gusta, cuál es tu nicho, cuál es tu punto de diferenciación, dónde es que tú vas a ganar y dedicarte a eso. Y como hispano lo vas a lograr. De verdad que tenemos todas las de ganar. Claro. Básicamente es que muchos hispanos lo que le pasa es que a la hora de llegar a este país, como es un país que no es el de ellos, se sienten menos. Y si ahora mismo ves el televisor, yo no veo televisión, pero este comercial me lo contó mi hija, que lo estaba viendo, que hay un niño que dice, papi, en la escuela me dicen que hablo raro. Y él le dice, no es que hablas raro, es que eres bilingüe. Y es que es un superpoder lo que le quieren decir, ¿no? Y es una de las cosas que tienen los hispanos cuando vienen aquí, que no tienen por qué sentirse menos, porque ellos básicamente están rompiendo la frontera. Y de hecho, la mayoría de personas de éxitos en negocios, etcétera, son personas que tienen la necesidad de triunfar, que se ponen la presión de hacerlo. O sea, y eso es un beneficio que tienen los hispanos. Venir a este país, ellos vienen con la mentalidad, estoy en un país ajeno, mi opción es adelante o adelante. Y muchos americanos básicamente nacen aquí, ven las opciones al lado de ellos, la miran y dicen, están ahí desde que nací, porque voy a hacer algo respecto a eso. Entonces, es una forma, pero todo viene con la forma de ver las cosas, de pensar, la mentalidad, con quién tú te asocias, quiénes son tus amistades, todo este tipo de cosas influye, ¿no? Si vienes a este país y estás con 5 borrachos, probablemente vas a ser el 6º borracho en Estados Unidos. No ves diferencia. Exactamente. ¿No? O sea, no. Definitivamente. Y yo creo que, así como este país es el país de la oportunidad, también es un país donde es tan fácil vivir cómodamente con lo mínimo que comparado con los países de nosotros, ¿no? Que también puedes llegar a acostumbrarte y conformarte con la mediocridad. Y entonces por eso es que es importante exactamente lo que tú dices, con quién tú te asocias, quién es tu círculo íntimo, cuáles son los libros que tú lees, cuáles son los blogs, podcasts, libros, conferencias que tú vas, porque eso siempre te abre la mente y te mantiene siempre tratando de luchar más, tratando de crecer más, tratando de llegar más allá. Entonces, definitivamente, si te reúnes con 5 borrachos o con 5 mujeriegos, vas a terminar siendo el 6º borracho, 6º mujeriego de los Estados Unidos. Oye, ahora que hablaste de leer, me imagino que te gusta leer, por supuesto. Qué ofensa decirte esto. ¿Qué frecuencia tienes? ¿Lees todos los días? ¿Tienes un horario a leer o como venga? ¿Cómo lo haces? Sí, todos los días hago un esfuerzo consciente por leer. Cuando, por ejemplo, en la época que estoy escribiendo el libro o tengo proyectos muy específicos, puede ser que pasen 2 o 3 semanas que no leo. Pero fíjate lo que me he dado cuenta, que cuando uno, específicamente nosotros que estamos creando contenido constantemente, si yo no estoy leyendo constantemente, después yo llego a un punto donde no puedo dar más contenido, como que me vacío, ¿no? Entonces yo me di cuenta que para el mismo sostenimiento de mi blog, el mismo sostenimiento de mi podcast, yo necesito estar constantemente leyendo, no solo leyendo, sino obteniendo información. Entonces yo, por ejemplo, yo no escucho radio ni música, me encanta la música y me encanta la radio, pero en el camino de mi casa de trabajo estoy escuchando podcast todo el tiempo, porque eso me ayuda a mí a refrescar nuevas ideas, a aumentar mi nivel de pensamiento, estirar mi mente para poder darle a los demás. Y siempre tengo un libro conmigo, y así sea 1 página, 2 páginas, todos los días leo algo.
te puedo decir que en promedio yo leo un capítulo al día de un libro, eso es en promedio. Hay días en que puedo leer 3, 4 capítulos, hay días que leo 1 o 2 páginas, pero yo trato siempre de leer 2 libros al mes y eso es lo que me mantiene siempre con esa capacidad de poder seguir dando contenido a los demás. Perfecto, perfecto. Tengo una audiencia a la cual le gusta mucho lo que viene siendo el crecimiento, el desarrollo personal. 3 libros que les recomiendas, así, 3 libros que les recomiendas de tu arsenal personal. Obviamente, sí, fíjate, incluyendo el tuyo sería el primero, eso sería 3 después del tuyo, ¿no? Obviamente. Ok, no, está bien. Sí, no, claro, fíjate, yo te puedo decir que el libro que a mí más me ha impactado es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Ese es un libro que yo recomiendo ampliamente. El segundo libro que me ha impactado mucho en mi vida es El vendedor más grande del mundo, de Og Mandino. Ese proceso de leer los pergaminos diariamente, 3 veces al día, es, en inglés, life changing. O sea, realmente cambia tu mente de una manera 180 grados y te cambia de dentro hacia afuera. Si lo haces como él dice que lo hace. Entonces, yo creo que esos son 2 libros que yo recomiendo ampliamente. Y el tercer libro, y te estoy hablando puro clásico, ¿no? Porque siempre estoy leyendo libros nuevos, por lo menos, hoy me llegó un libro que se llama Louder Than Words, que es cómo conseguir tu propia voz. Es un libro que no está en español, pero un libro magnífico de Todd Henry. Y siempre estoy leyendo nuevos libros, pero cuando me preguntas mis 3 favoritos, son como mis 3 clásicos son Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, El vendedor más grande del mundo y Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Esos son clásicos para mí y siempre trato de leerlos por lo menos cada 2 años, los leo una vez, ¿no? Los repito, pero siempre estoy leyendo libros nuevos. Hay uno, por cierto, que no lo he leído todavía, pero me lo recomendaron muchísimo, se llama Sé un inmigrante feliz, de Héctor Teme. Y me regalaron el libro, lo tengo aquí, no lo puedo empezar a leer todavía, pero justamente el tema que estamos hablando del inmigrante, del hispano, es perfecto. Estuve leyendo el índice y es perfecto justamente para lo que estábamos hablando hace un minuto. Si hay alguien aquí que es hispano y quiere entender cómo tener éxito en este país, recomiendo ese libro, Sé un inmigrante feliz, de Héctor Teme. Por cierto, estoy a punto de entrevistarlo en el podcast al autor, así que aprenderemos más del asunto, pero... Perfecto, buenísimo. Cuenta un poquito de liderazgo hoy. ¿Qué viene siendo? ¿Qué te motiva a hacerlo? ¿De qué se trata? Bueno, el nombre obviamente es bien, define bastante, ¿no? Pero quiero que me dejes ese toque tuyo. Sí, liderazgohoy.com nació, Raúl, como yo estaba en ese momento trabajando en Procter & Gamble, ¿ok? Yo me estaba yendo muy bien, creciendo en la compañía, tenía, vamos a llamar, el sueño americano, entre comillas, ¿no? La casa, los carros, los viajes, pero yo me sentía vacío, ¿no? Yo sentía que había algo que yo no estaba dando lo máximo de mí, y es difícil de explicar, es simplemente un vacío, ¿no? Entonces yo siempre había tenido esa pasión, o por lo menos esa duda, esa incógnita, de que yo algún día quería escribir un libro y dar conferencias. Yo se había sentido que había momentos donde yo hablaba en público, daba una conferencia y por alguna razón conectaba con las personas. Entonces yo quería explorar eso más. Sin embargo, yo podía, inclusive me pasó por la mente en un momento, bueno, renuncio a mi trabajo y me dedico a ser un orador y un escritor tiempo completo. Pero eso era extremadamente riesgoso y a lo mejor no era inteligente ni sabio, en mi opinión. Entonces lo que se me ocurrió fue, déjame comenzar un blog, déjame comenzar a escribir diariamente, un poquitico cada día, para primero descubrir mi voz, afinar mi voz y ver si lo que yo escribo conecta con las personas. Entonces, liderazgohoy.com nació como todo eso que yo había aprendido en mi vida, 12 años en Procter & Gamble, unos negocios que yo tuve, sobre liderazgo, que era mi pasión, y muchos libros que yo había leído, cómo yo empezaba, en inglés todo, cómo yo empezaba a poner eso en español. Porque no conseguía en español un lugar, en aquel momento no conseguía un site en español que me diera eso. Entonces yo dije, bueno, yo puedo cumplir esa necesidad, ese nicho, donde yo veía muchos lugares donde siempre le estaban vendiendo algo a la gente, no tenían la calidad que yo esperaba, los diseños de las páginas no eran buenas, el contenido era malo. Entonces yo dije, no, yo quiero hacer algo de excelencia, algo bueno. Y así comenzó Liderazgo Hoy. Entonces era cómo empezar a enseñar liderazgo y todo lo que yo he aprendido. El blog comenzó hace 3 años, comenzó a crecer. 6 meses después me empecé a dar cuenta de que la gente estaba conectando muchísimo con lo que yo escribía, pero yo decía, bueno, pero cuando yo escucho la radio en los carros, yo conecto mucho con
con el locutor de radio. Y cuando yo he escuchado un programa mucho tiempo, a veces siento como que ese locutor es como mi amigo, porque por alguna razón es algo íntimo, estás en tu carro, estás escuchándolo a él, no sé cómo explicártelo. Entonces se me ocurrió, bueno, vamos ahora a lanzar el podcast también, porque yo creo que así hay cosas que yo no puedo explicar de una manera escrita que puedo explicar grabándolas, y creo que voy a conectar mucho más poderosamente con la audiencia. El podcast fue lo que explotó realmente el blog, o sea, el blog había crecido, pero cuando yo lancé el podcast fue lo que hizo que el blog creciera muchísimo más y me hizo mucho más conocido. Entonces, el podcast ahorita recibe más de 1 millón de personas, escuchan el podcast anualmente. Yo publico un audio semanalmente. También se llama Liderazgo Hoy el podcast. Y bueno, gracias a eso fue que después contacté a HarperCollins y salió toda esta cuestión de lanzar el libro. Pero es un poquito la historia del blog. Y el blog al final terminó siendo esa plataforma que está sosteniendo ahorita mi sueño, exactamente como hablamos hace un minuto, de cómo tú puedes vivir de lo que te da pasión. Y eso fue un blog que hace 3 años nadie me conocía, y 3 años después ya uno ha logrado crear una plataforma, una estructura, un libro publicado. Cualquier persona lo puede hacer. Hablando de estructura, ¿cómo te organizas tu semana para poder seguir dando? Porque estuve leyendo, das contenido y contenido y contenido. ¿Cómo lo haces? O sea, un día a la semana dices, voy a escribir hoy hago el audio, hoy hago el blog post, o lo haces a medida que te sientas que quieres hacerlo. ¿Cómo te organizas en esa forma? No, ya es totalmente planificado, porque yo me he dado cuenta que hay todo un proceso donde si yo tengo claro el proceso, se me hace mucho más fácil generar el contenido, porque no es algo que tengo que hacer semanalmente. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo tengo una lista en Evernote, yo tengo una lista de ideas que se me van ocurriendo a mí constantemente. Yo estoy escuchando un podcast y alguien habla sobre creatividad, y se me ocurrieron unas ideas, entonces yo escribo ahí creatividad y las coloco. Entonces, eso me va creando a mí un banco de ideas. Y ese banco de ideas tiene 40, 50 ideas. No quiere decir que las voy a desarrollar en ese momento, simplemente es un banco de ideas que estoy llenando constantemente. Entonces lo que yo hago es que yo comienzo todos los días en las noches, y a las noches me refiero ya después que se acuesta mi familia a dormir, 10 de la noche, 9:30, 10 de la noche. Entonces yo comienzo siempre escribiendo el artículo. Ese es mi primer paso. Yo escribo el artículo y hago eso nada más y listo, y ya, y me acuesto a dormir. Después, al día siguiente, en la noche también, hago un podcast relacionado con ese artículo. No es que leo el artículo, el podcast es diferente, pero me guío por el artículo. Entonces, eso me ayuda a ser más eficiente en el podcast. Entonces, te estoy hablando de lo mismo que escribí, y lo tengo también fresco en la mente. ¿Esto es todos los días? Después, bueno, ya estamos en el segundo día, ¿no? El primer día solo escribí el artículo, ¿ok? El segundo día grabé el podcast. Y eso me toma 25, 30 minutos. Ya yo tengo mi micrófono todo listo. O sea, yo llego nada más, aprieto un botón, hablo por 25 minutos y lo apago. Y ya está grabado. Entonces, bueno, y lo edito. Y ya yo lo tengo hecho una manera de editarlo muy sencillo, donde yo tengo un intro, un outro, y eso me toma 10 minutos y ya está editado. Entonces ya al día siguiente el podcast está listo. Entonces el tercer día, lo que yo hago es que ese es el día donde yo monto todo en el blog. Monto el artículo, monto el audio, lo subo a los servidores, toda la codificación, todo lo que tengo que hacer, lo hago ese día, y eso me toma también como 1 hora. Y el cuarto día lo que yo hago es que yo preparo el email que va a salir el lunes. Entonces, eso es básicamente como que el proceso, y así lo divido yo en 4 etapas. Normalmente son 4 noches. Si hay alguna noche, por ejemplo, por darte un ejemplo, yo mañana tengo un compromiso en la noche, voy a llegar muy tarde a la casa, entonces yo tengo ya, como ya yo tengo mi agenda lista, mi semana, cuando eso me va a pasar, yo muevo el bloque a otro momento de la semana, bien sea un sábado temprano antes que mi familia se despierte, o en la noche, pero son 4 bloques de trabajo de 1 hora cada uno, que yo manejo en la semana. Y con eso yo mantengo el blog, mantengo el podcast, mantengo todo. Y así básicamente lo manejo. Perfecto. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, estoy por relanzar mi canal de YouTube, y entonces lo que hice fue, justamente para ser eficiente, es que estoy agregando un quinto bloque de trabajo, y lo que tengo es que ya yo tengo la cámara y todo listo, enfocado, todo, donde ya yo no tenga que hacer nada. Tengo las luces listas, los micrófonos listos en un lugar en mi casa, y entonces simplemente yo llego para grabar ese video. Fíjate, ya yo escribí el artículo el lunes, ya grabé el podcast el martes de lo mismo, entonces ya lo tengo fresco en la mente. Después llego el miércoles, que ese es el plan que tengo, no lo he comenzado a hacer, pero ese es mi plan. Llego el miércoles, prendo la cámara
grabo un resumen de lo que hice el lunes y martes. Y el video nada más va a ser de 3 a 5 minutos. Entonces son 3 a 5 minutos haciendo un resumen de lo que ya hice. Entonces estoy creando un artículo, un podcast y un video de la manera más eficiente posible para 3 audiencias diferentes, porque la gente que lee no es la que escucha el podcast y la que ve videos no es la que escucha el podcast. Entonces, esa es la estrategia que yo he utilizado para generar el contenido de la manera más eficiente posible. No, vale, que si hablamos y le agregamos un día más a la semana, un sexto bloque, ¿no? Hacemos un libro también, hacemos un libro a la semana. Exactamente. Por eso es que el libro prefiero tomarme 2-3 semanas libres y escribir, porque ya no me queda más espacio. No, perfecto, pero como puedes ver, es trabajo. O sea, es trabajo, te cuesta trabajo. O sea, es lo que tú dices, las personas ven el blog y ven el evento, dicen, wow, qué bien, perfecto, pero no ven el proceso antes del evento. Mira lo que mismo estás explicando. Por eso es que te hice esta pregunta, para que las personas vean de que hay trabajo para poder llegar a tener un blog así, para poder tener resultados, te demora. Te cuesta trabajo y es esfuerzo, ¿entiendes? Y mira, que lo tienes súper bien estructurado. ¿Desde un principio lo hiciste así o esto te demoró un tiempo moldearlo de esta forma? Me tomó un tiempo. Lo que sí te digo que sí hice desde un principio y fue magnífico fue el banco de ideas. Cuando yo fui a comenzar el blog, una de las cosas que me dio mucho, yo tenía temor de que se me fueran a acabar los temas relacionados al liderazgo. Y yo estaba novato, y entonces, bueno, yo podré escribir artículos semanalmente. En aquel momento yo escribía 3 artículos a la semana. Entonces yo decía, bueno, podré escribir 3 veces a la semana. Y me dio mucho temor que me quedara sin contenido eventualmente. Entonces yo empecé este banco de ideas donde yo siempre tenía 3 meses de contenido ya ahí listo. Y entonces lo que he hecho es mantenerlo, y eso me da mucha paz porque yo sé que cuando voy a escribir simplemente veo la lista y veo cuál es el contenido que tengo más fresco, que me recuerdo mejor, que tengo más pasión en el momento de hacer, y se me hace más fácil. En los momentos donde se me ha acabado la lista, porque sí me ha pasado y no la mantengo constantemente refrescándola, lo que me pasa, Raúl, es que empieza el problema de que, ok, ahora de qué escribo esta semana, qué hago, y entonces empieza el estrés, empieza la ansiedad y no sale bien. Entonces esa ha sido la clave, ¿no? Eso fue lo que comencé desde el principio y me ha funcionado muy bien, mantener ese banco de ideas siempre lleno. Esa lista viene siendo como un músculo, ¿no? Lo sigues entrenando y sigue creciendo y produciendo. Eso es así, perfecto. Me encanta esa idea. Sí, y fíjate que eso no es solo en blogs. Por ejemplo, los vendedores, okay, la gente que está involucrada en negocios multinivel, siempre es la lista. Si tú tienes una lista de prospectos, si tú tienes una lista de contactos, si tú tienes una lista de potenciales clientes, si tú siempre tienes esa lista llena, el proceso es fácil seguirlo. Cuando se te acaba esa lista es cuando empieza el problema de que no tengo más clientes, no tengo más contenido, no tengo más nada. Entonces yo siempre prioritizo esa lista siempre tiene que estar llena. Perfecto. Bueno, no se podría acabar esto sin que me cuentes un poquito de Despierta tu héroe interior. Cuéntame un poco del libro. Aquí lo tengo. Cuéntame un poco del libro. Qué bueno. ¿Qué te inspira a hacerlo? ¿Qué te inspira a hacerlo? Y cuéntame un poquito el libro, Claro, mira, el libro nació como... yo escuché esta frase una vez, Raúl, que dice: casi todas las personas viven su vida en una silenciosa desesperación y se van a la tumba con la canción todavía en ellos. Entonces, el libro básicamente es un compromiso. La gente que lee el libro se compromete con sí mismo a no irse a la tumba con su canción en el corazón, sino a cantarla a todo pulmón. Todo nació cuando yo fui a una conferencia donde este orador, que yo no conocía, a mí me invitaron a esta conferencia y yo fui por acompañar a un amigo. Él era un orador que había tenido mucho éxito con el lanzamiento de un libro, y unos productores de Hollywood lo habían llamado a él para hacer una película de su vida, la cual él aceptó, y estos directores de Hollywood viajaron y se reunieron y empezaron a trabajar en el proyecto. Cuando ellos empiezan a trabajar en el proyecto con esta persona, se llama Donald Miller, ellos le empiezan a cambiar su vida. Y le empiezan a decir: mira, Donald, vamos a cambiar esta relación con tu papá, tú no trabajas aquí, sino trabajas acá. Y claro, al principio eran cambios pequeños, pero llegó un momento donde ya los cambios eran tan grandes que Don como que los paró y les dijo: mira, ya va, no puedes hacer una película que es falsa, porque esa película la va a ver mi mamá, la va a ver mis amigos, la va a ver mis familiares, y estás haciendo lo que no es verdad. Y entonces estos directores de Hollywood le dicen: lo que pasa, Don, es que tu vida es aburrida. Y para nosotros hacer la película, que la gente conecte con tu historia, tenemos que hacer ciertos cambios para hacer tu vida emocionante. Entonces, cuando él está contando esto, yo estoy en el escenario, yo estoy en el público escuchándole, él está contando esta historia, todo el mundo se está riendo, pero en mí en ese momento me vino la imagen de: si unos directores de Hollywood vinieran y me llamaran y hicieran una película de mi vida, sería una película llena de aventura, de riesgo, de victoria,
apasionante o sería una película de esas que las personas se salen a la mitad? Y la respuesta en mi vida era que iba a ser una aburrida. O sea, era una vida llena de mismas rutinas, mismas reuniones, mismas idas al trabajo, mismas comidas, mismos restaurantes, mismo todo. Y entonces yo ese día decidí que yo primero quería hacer mi vida apasionante y que yo quería aprender cuáles eran esos principios de las historias, cómo crear historias que sean apasionantes, que sean inspiradoras, para aplicarlos a mi vida. Entonces, así nació como algo personal. Cuando yo empecé a hablar esto con mis amigos y mis compañeros de trabajo, me empecé a dar cuenta que no era un problema solo mío. Me empecé a dar cuenta que la mayoría de mis amigos, no todos, pero te estoy hablando de la mayoría de las personas, estaban viviendo vidas que no estaban dando el máximo, no estaban apasionados, estaban atrapados en trabajos que no querían, estaban en relaciones sentimentales que no les hacían bien, pero había algo que no sabía ni qué explicar, pero se mantenían ahí. Entonces, me da risa porque estábamos comentando contigo a comenzar la entrevista de que tú estabas trabajando en tu trabajo de enfermería y ya estabas haciendo mucho dinero en tu otro negocio, pero no renunciabas y no sabes ni por qué, ¿no? Pero era esa inercia, ¿no? Era es eso, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta que este problema no era solo de Víctor Hugo Manzanilla, sino un problema general. La mayoría de las personas tienen algo en su corazón que quieren dar, tienen un llamado a la aventura, pero no se atreven a dar el paso. Entonces, así nació el libro Despierta tu héroe interior. Y es un proceso de 7 pasos que te lleva sobre una jornada y te va guiando desde lo que yo llamo el mundo ordinario, el llamado a la aventura, la negación de tu llamado, que es todo el miedo, cómo nosotros el miedo nos paraliza, cómo manejar el miedo, cómo dominar el miedo. Y así voy hasta el conflicto, la resurrección y la victoria. Yo le dedico un buen tiempo al conflicto porque el conflicto, fíjate algo interesante, Raúl, el conflicto, los golpes, las caídas en la vida, es lo que hace nuestra historia inspiradora. Tu vida, tu historia va a ser tan inspiradora como el nivel de conflicto que tú estés dispuesto a superar. Cuando a nosotros nos viene un golpe en la vida, normalmente lo que pensamos es que mala suerte tenemos, o que ¿por qué me pasó esto a mí? Y lo que yo quiero es voltear esa manera de pensar y entender, hacer entender a la gente de que el conflicto tiene una belleza intrínseca especial, es magnífico cuando lo ves de la manera correcta, y yo en el libro dedico 4 capítulos acerca del conflicto. Entonces, básicamente, ya para cerrar, eso es lo que el libro te va a llevar, no importa donde tú estés, bien sea que estés en el mundo ordinario y tengas sueños pero no te atreves, bien sea de que estás viviendo, decidiste luchar por tus sueños pero estás en el medio del conflicto y las cosas no salieron como tú querías, bien sea que estás a punto de renunciar a tus sueños porque todo ha salido mal, el libro te va a enseñar por qué estás donde estás y cuál es tu siguiente paso, hacia dónde deberías seguir. Y entonces, bueno, esto es un resumen del libro Despierta tu héroe interior. Perfecto. Por supuesto, yo lo baso todo acerca de lo que es un héroe, y un héroe tiene un concepto interesante que yo le explico en el libro, pero el último capítulo del libro se llama Del éxito al significado. Y lo que yo quiero hacer a la gente entender es que la vida no es acerca de tener éxito. La vida es acerca de tener significado. Y significado no se escoge, no es éxito o significado, sino el significado se logra después del éxito y es justamente cómo tú ayudas a la humanidad a llegar a un mejor lugar. Cómo tú dedicas tu plataforma, tu influencia, tu poder, tu dinero, tu éxito, todo lo que tú tienes para ayudar a la humanidad a llegar a un mejor lugar. Entonces, eso al final es lo que te hace un héroe. Porque al final el héroe es no acerca de mí, sino acerca de los demás. Y eso es lo que te da plenitud. Entonces el libro te va llevando durante todo ese proceso. Entonces, bueno, ahí te cuento un poquito. No, perfecto. Estás afilado, como se dice. Perfecto, me encantó. Las personas que quieran obtenerlo, ¿qué les recomiendas? ¿Directamente Amazon o vayan a tu página? ¿Cómo les recomiendas que lo obtengan? Sí, o sea, si tú estás en Estados Unidos, Canadá, Europa, Amazon es lo mejor. El libro está en Barnes & Noble también, está en iBooks, está en Google Play. Es decir, si lo quieres electrónico, está en todas las plataformas. Si lo quieres físico, estás en estos países, lo pides por Amazon. En Latinoamérica está llegando a todas las librerías. Te puedo decir que en México está en las librerías Porrúa, Gandhi, Maranata y en Amazon México, por supuesto. En Perú también está en la librería Z, Inca, en las cadenas de librerías más grandes, y así está en Puerto Rico también. Entonces, lo que yo recomiendo a la gente es, fíjate, las librerías que son cristianas, religiosas, espirituales, son las primeras que compraron el libro y está, en todas esas librerías está. Entonces, si usted busca una librería cristiana en tu país, ahí va a estar el libro muy probablemente, pero ya está llegando también a las librerías, yo llamaría las librerías como de mercado general, está llegando entre diciembre y enero. Entonces, lo puedes conseguir ahí.
Perfecto. Amigo, un honor tenerte aquí hoy. De verdad, gracias por Raúl, muchas gracias. Todo lo que has compartido, de verdad, te deseo mucho, pero mucho éxito en todo lo que estás haciendo. Sé que lo vas a tener igual, pero te lo deseo igual, porque es verdad que lo siento que así va a ser. No, Raúl, muchas gracias. Aquí tienes te quería comentar que... Igual, y te quería comentar de que te respeto por lo que haces. Okay, sé que como tú comentabas, tú tienes tus negocios, ingresos pasivos y tú no tienes por qué estar haciendo esto y sin embargo lo haces porque quieres ayudar al mundo hispano a ser mejor. Y eso es justamente lo que estamos hablando ahorita, cómo utilizas todo lo que has aprendido para llevar la humanidad a un mejor lugar y por eso te respeto, siento que estamos en el mismo camino los dos y de verdad es un honor conocerte y trabajar contigo y por supuesto que seguiremos viéndonos especialmente ahora que estamos tan cerca. Cerrando esto y con lo que acabaste de decir, una vez estaba en una comida con unos amistades, estas personas tenían negocios y obviamente no les importan un video que yo haga, o sea, no ven nada de desarrollo personal, no les interesa, ellos están enfocados en negocios 100% y no les interesa nada, ellos piensan que se la saben todas, les va bien, no te voy a decir mentiras, pero bueno, totalmente diferente, por ejemplo, a ti y a mí que nos gusta leer, nos gusta desarrollarnos, etcétera. Y me preguntan, ¿por qué haces eso? Preguntaron así, ¿por qué haces eso? Y la respuesta que le di, al final no creo que me entendieron, pero yo sé que tú sí me vas a entender. Le dije, mira, si ahora mismo tú fueras mi amigo, ¿no? Y era mi amigo de hecho, y veo que más adelante hay un barranco, y tú estás caminando hacia el barranco, y yo sé que hay un barranco, yo me siento con la responsabilidad de dejarte saber, oye, más adelante es un barranco. Eso, ahí no hay dinero envuelto, ahí no hay ninguna transacción, ahí no voy a ganar nada. Es algo personal con tus principios y tus valores. Si tú sabes que hay un barranco y tú quieres dejar que esa persona se mate y estás bien con eso, no hay problema. Pero cuando tú estás expuesto, lo que viene siendo la misma palabra en inglés, awareness, cuando tienes ese conocimiento, esa conciencia, la has desarrollado al nivel de saber que hay otros aspectos, que hay otro mundo allá afuera, que hay otra forma de ver el mundo, y ves tantas personas quejándose por cosas que tú no te quejas porque has tenido acceso a esta información, yo creo que te vas a sentir con esa necesidad de compartir lo que tú sabes, ¿no? Y en el caso tuyo, por ejemplo, es un blog, es un podcast, es un libro, en el caso mío a lo mejor es un video, pero al final es esa necesidad que tú dices de poder llenar ese héroe interior que cada persona tiene. Exacto. Creo, ¿no? Exactamente. Totalmente de acuerdo contigo, hermano. Estamos en la misma. Y nada, aquí entonces estamos, amigos. Mil gracias por estar aquí hoy.